El sobre llegó un martes de febrero. No llegó con ruido. Lo deslizaron por debajo de la puerta mientras Soledad estaba en el mercado. Cuando regresó lo encontró en el suelo, color manila, con el membrete del Banco Nacional Hipotecario en la esquina. Lo recogió, lo puso en la mesa, se lavó las manos, lo abrió. Lo leyó una vez de pie. Lo leyó de nuevo sentada. A la tercera se detuvo en el número. 4.800 pesos. Eso debía. Eso tenía que cubrirse antes del 15 de marzo o la casa ubicada en Prisciliano Sánchez 42, Colonia Analco, Guadalajara, saldría a remate público. Soledad Ramos tenía 43 años y había vivido en esa casa desde los 11. Había crecido en ese patio, se había casado en esa sala, había parido a Rosario en el cuarto del fondo con la ventana que daba al Naranjo. Había enviudado en esa misma sala cuando Ernesto salió una mañana a trabajar en la construcción y no regresó porque el andamio cedió y él cayó 4 pisos sobre el concreto fresco de un edificio en la colonia americana. Eso fue en 1947. Rosario tenía 6 años. La hipoteca no enviudó con ella. Durante 4 años Soledad pagó lo que pudo cuando pudo. Cosía para afuera, lavaba ropa para 3 familias del barrio, tuvo un puesto de tamales en el mercado Corona 8 meses hasta que el permiso venció y no hubo para renovarlo. Cuando pagó puntual, pagó. Cuando no alcanzó, fue al banco a explicarlo. El banco escuchó, extendió plazos, cobró intereses sobre los intereses y los sumó al capital, y cuando Soledad pensó que estaba reduciendo la deuda había crecido. 4.800 pesos. Rosario llegó a las 6 con la mochila al hombro y el delantal de la escuela amarrado. Tenía 10 años y la costumbre de preguntar qué había de cenar antes de saludar. Vio a su madre en la silla con el papel en la mano y se quedó quieta en el marco de la puerta. Dejó la mochila, fue a sentarse enfrente, esperó. Soledad dobló el sobre y lo puso boca abajo. «Hay que cenar», dijo. Rosario no preguntó. Tenía 10 años pero ya sabía cuándo no preguntar. Esa noche, cuando la niña se durmió, Soledad sacó la caja de cartón que guardaba debajo de la cama. Adentro estaban los papeles de la casa, la foto de la boda, una carta que Ernesto le escribió antes de casarse, el título de propiedad con el nombre de su madre en la línea del propietario y el suyo agregado abajo cuando su madre murió. También estaban los discos. 4 discos de pasta de Pedro Infante que Ernesto había comprado uno por uno en la tienda de la calle Juárez porque Ernesto Peña era el tipo de hombre que ahorraba semanas para comprar un disco y luego lo escuchaba todas las noches hasta sabérselo completo. El último lo había comprado 3 semanas antes de morirse. Todavía tenía la envoltura de papel de China doblada adentro de la caja. Soledad los acomodó sobre la cama uno junto al otro. Los miró un momento. Los volvió a guardar. Apagó la luz. Afuera el naranjo movía las ramas. Adentro, Soledad contó el dinero que había en el mundo. 340 pesos. Cerró los ojos. El barrio de Analco no necesitaba periódico. La noticia del embargo de Soledad circuló de la manera en que circulan esas cosas en los barrios donde la gente lleva años viviendo pared con pared. Doña Amparo de enfrente lo supo porque vio la luz de la cocina prendida hasta las 2 de la mañana 3 noches seguidas. Don Refugio de la esquina lo supo cuando fue a dejar un encargo de costura y Soledad tardó demasiado en abrir. Para la segunda semana de febrero el barrio entero sabía y nadie había dicho nada directamente porque en Analco había una manera de respetar los problemas ajenos que consistía en no nombrarlos en voz alta pero tampoco dejarlos solos. Doña Amparo empezó a mandarle de cenar 3 veces por semana. Don Refugio le consiguió 2 trabajos de costura con familias de la colonia americana que pagaban mejor. La señora Consuelo del mercado alcalde le guardaba lo mejor del día a precio de mayoreo. No era suficiente. Todos lo sabían. Lo que nadie sabía era lo que pasó 11 días antes del remate. Había un hombre en Guadalajara que se llamaba Cuco Navarro. No era hombre de rancho ni de negocios. Era compositor, de los que trabajaban en el medio del espectáculo, de los que conocían a los artistas no como el público los conoce sino como se conoce a alguien cuando se trabaja en los mismos foros, en los mismos estudios, en los mismos camerinos. Cuco Navarro conocía a Pedro Infante desde hacía años. No eran amigos íntimos pero se tenían el tipo de confianza que se construye cuando 2 hombres han compartido muchos viajes y muchas horas de espera. Cuco vivía a 4 calles de Prisciliano Sánchez.
Conocía a Soledad de vista, como se conoce a los vecinos del barrio que uno ve en el mercado y en misa y en las fiestas de la calle. Sabía lo del embargo porque en Analco todos sabían. Y sabía algo más que los otros vecinos no sabían. Sabía que Pedro Infante estaba en Guadalajara. Había llegado 2 días antes para una presentación en el Teatro Degollado. Cuco lo había visto en el ensayo de la tarde, habían tomado café después, habían hablado de trabajo, de música, de cosas sin peso. Cuando Cuco llegó a su casa esa noche y pasó frente al número 42 y vio la luz de la cocina de Soledad encendida a las 11 de la noche, algo lo hizo detenerse. Al día siguiente buscó a Pedro antes de la función. Le contó lo del embargo. Le contó lo de Soledad, lo de Rosario, lo de los 4 años pagando lo que se podía. Y le contó lo de Ernesto. Le contó que Ernesto Peña había sido el tipo de hombre que ahorraba semanas para comprar un disco de Pedro Infante y que había muerto con 4 de ellos en una caja debajo de la cama de su viuda que ahora estaba a punto de quedarse sin casa. Pedro lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Cuco terminó, Pedro no dijo mucho. Preguntó la dirección. Preguntó la fecha. Preguntó la hora. El 15 de marzo, dijo Cuco. A las 9 de la mañana. Pedro asintió. Esa noche cantó en el Teatro Degollado con la misma voz de siempre, la que Ernesto Peña había escuchado en esos 4 discos todas las noches hasta sabérselos completos. Al día siguiente nadie en el teatro supo a dónde había ido. El 15 de marzo amaneció despejado sobre Guadalajara. Soledad se levantó a las 5. Hizo café, no desayunó. Planchó el vestido azul oscuro, el de las cosas importantes. Se peinó frente al espejo del baño despacio, con los movimientos de quien no tiene prisa porque la prisa ya no sirve. Se miró un momento. Dejó de mirarse. Rosario se despertó cuando Soledad ya estaba lista. La vio desde la puerta con los ojos medio cerrados y algo en la cara de su madre que no supo nombrar pero que la hizo quedarse quieta. «Hoy vas con doña Amparo», dijo Soledad. «Ella te lleva a la escuela». Rosario preguntó a dónde iba su madre. «A un trámite», dijo Soledad. «Regreso al mediodía». Para las 8 la calle Prisciliano Sánchez tenía más gente de lo normal. Los vecinos habían llegado de a poco, sin ponerse de acuerdo, sin que nadie los convocara. Doña Amparo estaba en la banqueta de enfrente con el delantal puesto porque había salido de la cocina a la mitad del desayuno. Don Refugio estaba en la esquina con 3 hombres de la ferretería. La señora Consuelo había cerrado su puesto en el mercado Alcalde por primera vez en 6 años y había venido caminando 20 minutos. El hombre del banco llegó puntual en un pacar negro. Traje gris, maletín de cuero, carpeta azul contra el pecho. Bajó sin mirar a nadie. Nadie lo miró directamente pero tampoco dejaron de mirarlo. El rematador era don Fortino Aguilar. 12 años en ese trabajo. Llegó en su coche, bajó con su libro de registro, se subió al primer escalón de la entrada de enfrente porque no había tarima. Los vecinos formaron un semicírculo que nadie organizó pero quedó bien organizado. Soledad estaba junto a la puerta de su casa. Vestido azul. Manos juntas. La cara de quien ya terminó de pelear. Había un hombre que nadie conocía parado a un costado. Sombrero de fieltro, saco que le quedaba ancho. Cara de haber estado en muchos remates. De haber ganado la mayoría. Don Fortino leyó la descripción del inmueble. Casa-habitación, Prisciliano Sánchez 42, Analco, Guadalajara. 120 metros cuadrados. Deuda hipotecaria, 4.800 pesos. Levantó la vista. ¿Alguna oferta? La calle quedó en silencio. El naranjo del patio de Soledad movió una rama. Doña Amparo se apretó el delantal sin darse cuenta. El del sombrero de fieltro levantó 2 dedos. 4.800, dijo. Voz plana. La voz de alguien que ya sabe cómo termina. Don Fortino lo anotó. 4.800 una vez, dijo. Nadie habló. Fue entonces cuando llegó el motor. Venía de la vuelta de la esquina. No era un motor apurado. Era el motor de alguien que sabe a dónde va. El coche era un Ford 49 color verde oscuro con las llantas con polvo del camino. Paró frente al 42. La puerta se abrió. El hombre que bajó traía pantalón de lana oscura, camisa blanca sin corbata, sombrero de palma de ala ancha. Bajó, cerró la puerta con cuidado, miró la calle.
Sus ojos recorrieron a los vecinos, el coche del banco, al del fieltro, a don Fortino, y por último a Soledad. Se quedó mirándola un momento. Solo un momento. Luego caminó hacia don Fortino con pasos que no tenían prisa. La gente se fue abriendo sin que él lo pidiera. ¿Cuánto va?, preguntó. Su voz salió a la calle y la calle la reconoció antes que los ojos. El murmullo empezó desde atrás y fue avanzando lento. No era un murmullo de fiesta. Era el murmullo de cuando la gente reconoce algo que no esperaba ver y no sabe todavía si es real. Doña Amparo fue la primera. Luego la señora Consuelo. Luego los hombres de la ferretería uno por uno. Nadie dijo el nombre en voz alta porque había algo en ese momento que se sentía frágil y nadie quería ser quien lo quebrara. 4.800, respondió don Fortino. Una sola oferta. El hombre metió la mano en el bolsillo interior de la camisa blanca. Sacó un sobre. Lo abrió despacio. Sacó los billetes, los contó en la palma sin apurarse, con la calma de quien hizo ese cálculo mucho antes de llegar. 6.000, dijo. El número cayó sobre la calle como cae el agua después de una sequía. El del fieltro giró despacio. Miró la camisa sin corbata, el sombrero de palma, las manos con los billetes. 6.200, dijo. Ya no tenía la voz plana de antes. 6.500, respondió el hombre sin levantar la voz. 6.800. 7.000. El del fieltro miró al licenciado del banco. El licenciado sostenía su carpeta con las dos manos y no devolvió la mirada. Al banco le bastaba con 4.800. Todo lo que pasara de ahí no era su problema. El del fieltro no volvió a pujar. Se acomodó el sombrero y caminó hacia su coche sin decir nada. Sus pasos sonaron en el pavimento hasta que dejaron de sonar. 7.000 pesos, dijo don Fortino. Una vez. La calle no respiraba. 2 veces. El niño que vendía agua de una jarra de barro tenía la jarra en el aire y no la bajaba. Vendido. Don Fortino bajó del escalón. El hombre caminó hasta él. Contó los billetes sobre el cofre del Ford verde despacio, en público. El licenciado contó de nuevo. La deuda quedó cubierta. Los intereses quedaron cubiertos. Los honorarios de don Fortino quedaron cubiertos. Cuando se terminó de contar todo, sobre el cofre todavía había billetes. Lo que sobre es para la señora, dijo el hombre. Quiero eso por escrito antes de que guarde su libro. Don Fortino escribió el recibo apoyado en el cofre con el viento de marzo queriendo llevarse el papel. Firmaron. El hombre guardó su copia en el bolsillo. El título, dijo. Don Fortino sacó los formularios, los llenó sobre el cofre con el sol en los ojos. Llegó a la línea del comprador. Levantó la pluma. ¿A nombre de quién? El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta del 42. Soledad seguía en el mismo lugar donde había estado toda la mañana. El vestido azul. Las manos juntas. Los ojos que habían seguido al hombre desde que bajó del Ford pero que no habían preguntado nada porque había algo en esa mañana que se sentía como el vidrio y ella tenía miedo de que si hablaba se quebrara. El hombre la miró un momento. Bajó los ojos al formulario. Soledad Ramos, dijo. Viuda de Ernesto Peña. La casa es de ella. Ponga su nombre. Don Fortino detuvo la pluma. Señor, repitió el hombre con la misma calma. Ponga su nombre y ya. Don Fortino escribió. La pluma raspó el papel en el silencio de la calle y ese sonido se oyó como si fuera lo más importante que había pasado en esa mañana, porque en ese momento lo era. Don Fortino dobló el formulario y caminó hasta la puerta del 42. Le puso el papel en las manos a Soledad. Ella lo abrió despacio. Leyó la descripción del inmueble. Casa-habitación, Prisciliano Sánchez 42, Analco, Guadalajara, Jalisco. 120 metros cuadrados. Lo mismo que don Fortino había leído en voz alta esa mañana. Pero ahora abajo, en la línea del propietario, decía su nombre. Soledad Ramos, viuda de Ernesto Peña. Su nombre. El que cargaba desde Sayula. El que estaba escrito ahora en tinta azul sobre papel oficial del estado de Jalisco diciendo que esa casa era suya. Doña Amparo le puso una mano en el brazo sin decir nada. Soledad buscó al hombre con los ojos. Él no había llegado hasta la puerta. Se había quedado junto al cofre del Ford verde con el sombrero en la mano,
esperando sin acercarse, como alguien que sabe que ese momento le pertenece a ella y no a él. Soledad cruzó la calle. La gente se abrió para ella. Cuando llegó frente al hombre no encontró las palabras. Había pasado meses pensando en cómo sería el día que perdiera la casa, que le diría a Rosario, a dónde irían, cómo se lleva una vida entera en cajas de cartón. No había pensado en esto. Señor, dijo. No puedo aceptar esto. Usted no me conoce. Yo no lo conozco. No puedo. El hombre la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él habló. Su esposo tenía mis discos, dijo. Soledad abrió la boca y la cerró. 4, dijo el hombre. El último todavía tenía la envoltura de papel de China. Ella no preguntó cómo lo sabía. Había cosas en esa mañana que no necesitaban explicación. Ernesto Peña ya pagó esta casa, dijo el hombre. La pagó de una manera que no tiene precio en pesos. La pagó cada noche que puso uno de esos discos y lo escuchó completo. Eso no se cobra. Eso se devuelve. Soledad sintió que algo adentro cedía. Algo que había estado aguantando desde que Ernesto cayó, desde la carta del banco, desde esa mañana. Esto no es limosna, continuó el hombre. No lo tome así. Es lo que le corresponde. Es lo que debió pasar desde el principio. Soledad lo miró. Tenía los ojos llenos pero la voz le salió entera. Señor, dijo. ¿Cómo me llamo para poder decirles a mis hijos quién hizo esto? El hombre tomó el sombrero de palma con la mano derecha. Lo apretó contra el pecho un momento. Dígales que fue un tapatío que pasaba por aquí, dijo. Y se dio la vuelta. Pedro Infante caminó hacia el Ford Verde con los mismos pasos tranquilos con que había llegado. Don Fortino, parado junto a su camioneta, lo había reconocido desde que abrió la boca. Desde esa voz que había salido de miles de radios, desde ese Sinaloa que se oía debajo de cada sílaba aunque estuviera en Guadalajara. No había dicho nada mientras el hombre caminaba. Esperó a que llegara al coche. Esperó a que el motor arrancara. Esperó a que el Ford Verde doblara la esquina y desapareciera. Entonces, porque don Fortino Aguilar era hombre que había visto muchas cosas en 12 años de remates y que había guardado la mayoría, pero esa mañana no pudo. Se volvió hacia la gente de la calle y dijo en voz alta lo que todos ya sabían y nadie había dicho. Eso fue Pedro Infante, dijo. Señores, eso fue Pedro Infante. Nadie aplaudió. No era momento de aplausos. El polvo de la calle Prisciliano Sánchez todavía estaba en el aire cuando Soledad apretó el título de propiedad contra el pecho con las dos manos. Doña Amparo la rodeó con los brazos. La señora Consuelo llegó después. Don Refugio se quitó el sombrero y se lo puso de nuevo sin decir nada porque no había nada que decir. Rosario llegó a las 2 de la tarde cuando Soledad ya había hecho de comer. Entró, dejó la mochila, preguntó a dónde había ido su madre en la mañana. Soledad la sentó en la silla de enfrente. Le contó todo. Le contó el remate, los billetes contados sobre el cofre del Ford Verde, el papel con su nombre en la línea del propietario, lo que el hombre dijo sobre los discos de su padre. Rosario escuchó sin interrumpir. Cuando su madre terminó, preguntó cómo se llamaba el hombre. Dijo que era un tapatío que pasaba por aquí, respondió Soledad. Rosario no dijo nada más. Esa tarde sacó los 4 discos de la caja de cartón de debajo de la cama y los puso en la repisa de la sala donde antes no había nada. Ahí se quedaron. Pedro Infante manejó de regreso al hotel ese mediodía. Tenía ensayo en la tarde. No habló de lo que había pasado esa mañana con su manager, con los músicos, con nadie. En Sinaloa hay cosas que se hacen en silencio no porque uno tenga vergüenza sino porque el silencio es la única envoltura digna para ciertos actos. Y aunque esa mañana había sido en Guadalajara, Pedro Infante era sinaloense hasta los huesos y cargó ese silencio con él. Soledad Ramos sembró un naranjo nuevo en el patio ese mismo marzo. El viejo había dado fruto 30 años. El nuevo tardaría en dar pero daría. Coció 20 años más en esa casa. Aprendió cosas que nunca había tenido que aprender. Se le doblaron las manos de trabajo, no se quejó. Cuando la gente le preguntaba cómo le iba decía que bien, que la casa era suya y que con eso era suficiente. Murió en 1974. Rosario encontró los papeles en la caja de cartón de debajo de la cama. El título de propiedad, la foto de la boda, la carta que Ernesto había escrito antes de casarse.
Y adentro del sobremanila del banco, doblado en 4, había un papel pequeño con letra de don Fortino Aguilar que decía, adquirido y transmitido en el mismo día sin cargo para la otorgante por instrucción del comprador. El nombre del comprador no aparecía en ningún lado. No quiso que lo pusieran. Los 4 discos de Pedro Infante siguieron en la repisa de la sala hasta que Rosario se casó y se los llevó a su casa nueva. Sus hijos crecieron escuchándolos. Cuando le preguntaban de quién eran, Rosario decía que eran de su padre, que los había comprado uno por uno ahorrando semanas, que el último todavía tenía la envoltura de papel de China. Y que una vez, un hombre que los conocía de memoria había pasado por la calle Prisciliano Sánchez en un Ford verde un martes de marzo y había hecho lo que había que hacer. La casa sigue ahí. El naranjo da fruta todos los años. Hay deudas que no se pagan con dinero. Hay deudas que se saldan con un nombre escrito en el lugar correcto y con el polvo de una calle de Guadalajara levantándose detrás de un hombre que nunca pidió que lo recordaran y al que México nunca va a dejar de recordar.